Y a esta hora saludamos al señor arquitecto Patricio Donoso, ex asambleísta, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, ex presidente del Comité Empresarial, alto dirigente del movimiento Creo y hoy ministro del Trabajo. Lo saludamos como siempre, le agradecemos por estar con nosotros acá y mi compañera, la magíster Joana Ramos, va a comenzar este diálogo con usted, señor arquitecto. Johanita. Gracias, economista. Ministro Donoso, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Muchísimas gracias, Joana. Antes de que me haga usted la primera pregunta, quiero agradecerle a Clever esas gentiles y generosas palabras para conmigo y la trayectoria que he mantenido en mi vida, y por supuesto siempre grato con las personas tan generosas que revelan precisamente ese corazón de generosidad como la de Clever. Muchísimas gracias, Clever, y gracias, Joana. Ministro, el asambleísta Salvador Quispe, integrante de la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, aspira que hasta junio de este año, la Asamblea Nacional apruebe el proyecto del Código Orgánico del Trabajo, mientras hace un llamado también a los sectores involucrados a unificar proyectos y aportes. Hay algunos proyectos, incluso de la bancada del gobierno, dijo el asambleísta Quispe, por lo que hizo un llamado al presidente Lasso para no gastar tiempo ni recursos en una consulta popular para reformas laborales. ¿Se podría atender este pedido, ministro Donoso, del asambleísta Salvador Quispe? Anotó Clever que yo fui legislador 8 años, 2 de ellos como vicepresidente, y hago mención a esto porque desde aquel momento, desde aquel tiempo, siempre han habido proyectos de orden laboral en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Existen múltiples proyectos, hay iniciativas, incluso una mía, presentada cuando legislador. Lastimosamente no se le han dado paso al análisis de dichos proyectos. El propio proyecto del gobierno del presidente Guillermo Lasso, recuerda usted, Joana, no fue tratado, aquel que fue presentado el 24 de septiembre del año anterior, conjuntamente con el tema tributario y el tema de producción. Es importante tratar estos temas. Hay múltiples iniciativas, siempre las han habido. Y por supuesto siempre estamos atentos de escuchar opiniones de todos, sin duda alguna. Y la generación de empleo es una tarea que nos compete a todos. Y voy a hacer, con su venia, Joana, una pequeña digresión. Con la firma del acuerdo comercial que el Ecuador lo hará con México en las próximas semanas y la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico, estamos activando empleo, porque el empleo se activa con una ley moderna o con una acción de una normativa mucho más amigable entre trabajadores y empleadores, pero también con inversión nacional y extranjera, y ser parte de la Alianza del Pacífico. Por eso el relievo aquello, Joana, con su venia, es generar empleo, porque cuando venga más inversión al Ecuador, cuando se vea aquel complemento que nos ha manifestado el presidente Guillermo Lasso desde hace años, desde cuando candidato, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, generaremos más empleos acá. Pero, ministro, y disculpe que lo interrumpa. De gobierno, es hemos realmente generado ya 350,000 plazas de trabajo y empleo. Pero por supuesto estamos atentos a recibir opiniones de todos los actores, como debe ser, sin duda alguna. Sí, ministro, a lo que le quería preguntar, ¿es realmente, y con todo respeto se lo digo, una prioridad del gobierno la creación de empleo? Porque el hecho de anunciar que las reformas que se había dicho se iban a presentar el año pasado, finalmente no se lo hizo, luego se iba a presentar en el primer trimestre de 2022, tampoco se lo hizo, y ahora se la pone para ser consultada en 2023. ¿Es realmente una prioridad del gobierno la creación de empleo, más allá del tema de las inversiones y que con inversión extranjera va a venir el empleo? 2 preguntas en una, me las hace usted y las contesto, por supuesto, Joana. La primera, claro que es una prioridad la generación del empleo, sin duda alguna. Es un derecho que millones de ecuatorianos no lo han tenido a lo largo de los últimos años. Hay 5.650.000 ecuatorianos que no tienen un empleo estable
que están desempleados, subempleados o viven en informalidad. Por tanto, sí, esa es la respuesta a su primera, o a la primera parte de su pregunta. Y la segunda, sí hemos presentado proyectos, lo hicimos el 24 de septiembre, el CAN no calificó, pero se lo hizo, y se lo hizo bajo el esquema de que es prioridad, como usted bien manifiesta, o tiene la inquietud periodística, de que el empleo o la generación del empleo es una prioridad. Y precisamente hacía hace pocos minutos alusión a que se presentó ese proyecto el 24 de septiembre, no calificó el CAL, y también hacía alusión a inversión extranjera a través de acuerdos comerciales, a través de generar confianza, para que se invierte en el Ecuador y se genere empleo. Es que el Ministerio del Trabajo es transversal a muchos otros ministerios, como el Ministerio de la Producción. Julio José Prado está haciendo un gran esfuerzo en la suscripción de acuerdos comerciales, la Cancillería igual, en lo que acabo de anotar, pero todos bajo ese liderazgo de un hombre muy sensato como Guillermo Lasso, que nos dice a los ministros, vamos, apuntemos todos en la vía de generar inversión y empleo. Entonces, primero va el proyecto para atraer inversiones de forma económica urgente, ¿verdad?, a la Asamblea. Y las reformas a reformas laborales que están ustedes ultimando detalles, va a ser primero socializado, lo van a enviar directamente a la Asamblea, va a ir por consulta popular, que primero debería ser negado por la Asamblea. ¿Cómo va a ser? Lo primero, correcto, la primera parte de su inquietud, Joana, sí, va primero la ley de producción, está listo, el presidente lo va a remitir en los próximos días a la Asamblea, el proyecto de inversión, porque es importante tener inversiones, y ojo, no solamente inversión extranjera, sino también inversión nacional, que el dinero se quede en el Ecuador vía confianza, vía generación de confianza. Mire, al inicio del gobierno, del encuentro que lo lidera Guillermo Lasso, se eliminaron 1.700.000 personas de la central de riesgos para que reactiven su vida económica. Se bajaron o se anularon, me parece que son 667 partidas arancelarias para activar precisamente la economía. Y mil disculpas que haga referencia a esto, porque es importante. Se vacunaron a 9 millones de personas en 100 días, precisamente para reactivar la economía con un pueblo mucho más sano y mucho más cuidado con respecto a la pandemia. Enfrentar estos temas que estamos hablando en medio de una pandemia obliga o supone un esfuerzo aún mayor, y el gobierno está cumpliendo. Por tanto, ese es el esquema. Las políticas públicas deben ser entendidas globalmente, y claro, el empleo, la generación de inversiones, la retención de inversiones para que no salga la plata y se quede en el Ecuador, y también tener un pueblo reactivado económicamente a través de la vacunación, son complementos para generar oportunidades de empleo, sin duda alguna. ¿Y las reformas laborales, cómo quedan entonces? La reforma laboral está prácticamente lista. El presidente en su momento decidirá cuál es el camino a seguir con respecto al proyecto laboral. En política hay tiempos y tiempos. Hay cosas que deben ser absolutamente establecidas a través de una estrategia, si cabe decirlo, que en este caso, pues, por supuesto, la maneja el presidente de la República. Pero usted, ¿qué cree? Como con su experiencia como asambleísta y ahora como ministro, ¿qué le ha dicho usted al presidente de la República, Guillermo Lasso? ¿Envíe este proyecto que usted ha dicho ya está listo a la Asamblea a socializarlo, o que se espere hasta el 2023? Yo le he dicho al presidente de la República que estará el Ministerio de Trabajo, que me honro en presidir, listo para hacer y llevar adelante la estrategia que él establezca. En este sentido, permítame decirle, Joana, yo soy absolutamente respetuoso, no podía ser de otra manera, que seguir el camino y la estrategia que establece el presidente. Bien, son exactamente las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. En efecto, Joana ha hecho hincapié en un detalle muy importante. Para que sea consultado en las elecciones de 2023 a través de una consulta popular estas reformas laborales, primero el Carlos, proyecto tiene que ser... Tengo un pequeño problema, le escucho muy bajito. Ok, voy a subir entonces mi tono de voz y me voy a acercar el micrófono. Lo que quería decir era que en concreto tiene que pasar por la Asamblea Nacional el proyecto de reformas laborales. Una vez negado, se puede consultar
en 2023, es lo que coinciden varios juristas. Arquitecto Donoso, este proyecto que se presentaría eventualmente primero en la Asamblea Nacional va a tener algunos ajustes, va a ser modulado. Lo ha dicho el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, recuerdo tanto en una entrevista con Carlos Vera, en la que ha dicho vamos a corregir algunos errores que se colocaron ahí en este proyecto cuando se envió junto con el de inversiones y junto con la reforma tributaria en este megaproyecto que fue rechazado por el CAL. ¿Qué tipo de ajustes se van a hacer a este proyecto de ley en concreto, arquitecto, que sí generó en su primer momento una polémica? Usted decía permanentemente, yo lo recuerdo tanto, hay cosas positivas, por supuesto que sí, hablemos de las cosas positivas también, pero habían otras cosas que generaron discusiones largas por ser muy sensibles, como la relación entre los trabajadores y los empleadores y demás. ¿Qué tipos de cosas se han modulado en este proyecto que va a ser ingresado en la Asamblea Nacional eventualmente en un tercer momento, arquitecto Donoso? Dos percepciones, estimado Carlos. Primero, no es necesario que la Asamblea niegue un proyecto para poder remitir a consulta popular. La consulta popular es una decisión que la toma el presidente, si es que la toma en ese sentido. Pero no es necesario, o no necesariamente debe ser negado un proyecto para poder hacer una consulta. Esa corrección se la hago con todo cariño, por supuesto, pero es importante puntualizar. Lo segundo, claro que se hicieron correcciones. Por ejemplo, le menciono cosas que se ampliaron en el anteproyecto de ley. Por ejemplo, lo relativo a las licencias por maternidad y lactancia para las madres de familia, en el sentido de que se amplían los derechos de las madres a tener licencia por maternidad de hasta 16 semanas con 1 hora diaria de licencia de lactancia, o 12 semanas de licencia de maternidad con 2 horas diarias de lactancia, y finalmente 8 semanas en la parte primera y 3 horas de lactancia. También se amplían los derechos de los padres de familia a tener una licencia de 1, incluso hasta 2 meses, y los padres adoptivos también, es decir, apoyo a la familia. Segundo, se establecieron se corrigieron un par de errores que usted lo anotó hace algunas semanas que tuvimos una entrevista, Carlos, y eso ha sido corregido. Tercero, se hace mayor hincapié en el tema de las utilidades, en el sentido de que estas no se pierden nunca. No es que se las manda al IES si no ha cobrado el trabajador a un saco que está allí. No. Está en la empresa y el trabajador podrá acudir sin límite de tiempo a retirar sus utilidades cuando lo pueda o lo quiera hacer. Otro tema que se estableció es que las vacaciones también no se las pierden, nunca. De tal manera que aun cuando un trabajador haya renunciado, tiene derecho al cobro de todas las vacaciones que estén acumuladas sin límite, cosa que sí existe actualmente en el Código del Trabajo. Otro tema, se hace mayor hincapié en los emprendedores y en los artesanos. Se aumenta, me parece que es a 60, en el anteproyecto, el número de operarios para que no pierda la calidad de artesanos o artesanía o taller artesanal, con las ventajas que esto supone, por el aumento del número de operarios. Esto precisamente para generar mayor cantidad de contratación a los operarios de artesanía. Se establece una multa de hasta 1 año o de 1 año de salario a aquel empleador que migre de un proyecto de ley a otro, bajo la concepción, estimado Carlos, de que pueden coexistir perfectamente las dos leyes, el Código del Trabajo, que no se la topa y queda con todas las garantías para los trabajadores que actualmente están trabajando bajo esa normativa, y la nueva ley, el momento en que esta sea aprobada de la manera que sea aprobada, porque hoy mismo existen 4 leyes de orden laboral vigentes. La Ley Orgánica del Servicio Público, que norma el trabajo del sector público, la LOSEC. Arquitecto, en este orden... Ley de los artesanos, que también es laboral, y también la ley aquella del famoso 40% del presidente Correa de abril del 2015, que quitó el 40%
llamada Ley de Justicia Laboral, que de justicia no tiene nada, pero hago hincapié en que se puede perfectamente convivir Arquitecto, con estas normativas laborales. Arquitecto, muy puntualmente, antes de darle paso al economista Clever Chica Zambrano, ¿qué pasó con aquello de que se había propuesto en un primer momento de que el empleador podía desvincular a su trabajador mostrando su falta de probidad sin importar cuántos años lleve en la empresa? ¿Eso se corrigió, se ajustó? Brevemente. Eso se eliminó, estimado Carlos. No se eliminó. Eso se eliminó, fue un error que se cometió y eso se eliminó. Enhorabuena. 7 de la mañana con 27 minutos, estamos dialogando con el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Economista Clever Chica Zambrano, usted, por favor, con sus inquietudes. Bueno, gracias, Carlito Julio Sacoto. Vea, arquitecto, lo que le dijo Carlos Julio Sacoto a usted, relacionado que si presentan o no este proyecto de ley, él tiene la percepción de pronto, ¿no? O hablemos así políticamente, una estrategia política de desgastar. Si no le escucho, Clever, a ver, bajo el volumen. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha ahí? Le escucho muy lejano, muy poquito, Clever, mil perdón. Baja. ¿Me escucha ahí? Ahí está mejor, ahí está mejor. Bueno, le decía, arquitecto, que Carlos Julio Sacoto lo que asume es que el gobierno del presidente Lasso presente el proyecto de ley de lo laboral en la Asamblea Nacional y que ésta a la vez devuelva el proyecto, que no lo apruebe. Y con ese antecedente ya tiene el gobierno más argumentos para presentarlo en la consulta popular. Es una percepción nada más, no hay ninguna afirmación, repito, de parte de Carlos Julio Sacoto, y me agrego a eso. Lo otro, arquitecto, usted ha sido y es empresario todavía. El asunto no va por la ley, el asunto va por la inversión, el asunto va por la seguridad jurídica, el asunto va por los incentivos y estímulos que debe de tener la inversión. La empresa, porque usted ha sido empresario y es empresario, ministro, la empresa, si no inviertes, no produces. Si no produces, no demandas mano de obra. Puedes tener el mejor código laboral, la mejor ley laboral, pero si no hay un ámbito, no hay un ambiente para invertir, no hay incentivos, no hay estímulos. Por ejemplo, están a la vista las experiencias en otras naciones, en otros países. No me atrevo a compararlos con Ecuador, porque Ecuador es un país pobre, pero en países desarrollados, y usted lo sabe por su cultura, por su educación, arquitecto, salió pues del bache, salió de ese hueco negro en la gran crisis o gran depresión de los años 30. Ahora, en los años 80, cuando llega Reagan, ¿cómo encontró Reagan la economía norteamericana? Con un 7% de inflación, con más del 10% de desempleo. ¿Y qué hizo Reagan? Bajar los impuestos, pues, arquitecto. Y acá no hemos bajado los impuestos. Y yo respeto muchísimo al presidente de la República, a usted y a todos su cuerpo de funcionarios o colaboradores. Pero el asunto es, regrese un ratito a su orilla original, pues, arquitecto. El Ecuador necesita, para salir del bache, es estímulos a la empresa, a la inversión. Y después nos vamos con las leyes laborales, arquitecto. Créamelo, ahí nos acomodamos. Usted sabe perfectamente bien que la gente quiere trabajar, quiere encontrar trabajo. No es que mañana, con todo respeto, usted sabe cómo yo lo estimo mucho, más lo respeto. Puede usted aprobar la mejor ley laboral, pero ¿y si no hay la inversión?
No hay nada, arquitecto. Usted, arquitecto. Yo suscribo lo que usted acaba de decir, Clever, sin reserva alguna. Usted tiene toda la razón. Podemos tener la mejor ley, pero si no hay inversión, no habrá la generación de empleo. Tan cierta es su afirmación que hice referencia hace pocos minutos a que a la par de trabajar en un proyecto de ley laboral, el gobierno que lo lidera Guillermo Lasso está trabajando en la suscripción de acuerdos comerciales. A la Alianza del Pacífico es un ejemplo. Estamos muy próximos a ser parte de la Alianza del Pacífico, que es abrirnos a un mercado de 280 millones de seres humanos. Yo como vicepresidente de la Asamblea, precisamente hoy, hace 2 años, viajé a Chile a la reunión de la Alianza del Pacífico representando al Congreso del Ecuador. Me reuní con el presidente Piñera, que en ese momento era el presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, para activar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Y el presidente Lasso lo está logrando, extraordinaria labor. Usted ha hecho mención, Clever, a la seguridad jurídica. Mire, 1.700.000 ecuatorianos fueron sacados de la central de riesgos para que puedan reactivarse económicamente. Se está eliminando el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto bárbaro. Es un impuesto que lo estableció el presidente Correa en su momento, del 0,5%, luego duplicó al 1%, luego duplicó al 2%, luego subió al 5%, con aquella equivocada frase de que con esto se evitaba la salida de divisas. No, señor Correa, no se evitó la salida de divisas, se encareció la salida de divisas, pero no se la evitó, hasta el punto que el propio correísmo hablaba de que habían 40.000 millones de dólares fuera de la economía ecuatoriana. Es decir, ellos mismos no aceptaban que la plata salió porque no había seguridad jurídica, pues, porque hubo en su momento, recordará usted, Clever, una absurda ley de plusvalía, a través de la cual casi el 80% de lo generado por un ser humano, por un ecuatoriano a lo largo de su vida, terminaba en manos del Estado, porque por ahí hubo una declaración del presidente de aquel entonces, en el sentido de que había que acabar, se tenía que acabar con la estructura familiar de las empresas. Y nosotros le respondíamos. Yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en aquel tiempo, usted lo recuerda, Plebe. Nosotros le decíamos al presidente Correa, absurdo, porque nadie inicia un negocio con los enemigos. Se hace negocio con el hermano, con el hijo, con la familia, con los primos. De tal manera que el 92% de la estructura de las empresas en el Ecuador y en el mundo entero son familiares, pues, evidentemente. De tal manera que esa seguridad jurídica a la que usted ha hecho referencia es absolutamente necesaria. Estamos eliminando el ICB, que está bajando al 8% el IVA en época de carnaval, por ejemplo, precisamente para activar la economía. En otras palabras, no basta una buena ley laboral, no basta, es un importante insumo, sin duda alguna, porque el Código del Trabajo ya era obsoleto a finales del siglo pasado y hoy en gran medida lo es. Por eso es que estamos tratando de generar una ley mucho más amigable entre trabajadores y empleadores. Pero si no hay inversión, no se logra nada. Y mire usted, ya se han firmado contratos por más de 500 millones de dólares de inversión extranjera en el Ecuador. Y le decía a Joana Ramos hace pocos minutos que la acción de mi ministerio es transversal a la acción de otros ministerios. Por tanto, concuerdo con usted. Cuando usted relataba lo que relató hace pocos minutos, yo recordaba una charla que dio el economista Alberto Lasich hace algunos años, en que decía Corea del Sur y Corea del Norte eran en su momento un solo país. Se dividieron, Corea del Norte tomó una línea equivocada hasta ahora, y Corea del Sur otra, y Corea del Sur aplicó seguridad jurídica, inversión, empleo, y hoy por hoy son los grandes productores de vehículos, de empresas, de desarrollo. Vea usted la diferencia entre las dos Coreas. Esa es la diferencia entre políticas equivocadas y políticas acertadas. El presidente Guillermo Lasso, con una clara visión de lo que requiere el Ecuador, que es generación de inversión y empleo, está precisamente manejando toda la política pública de inversión y de empleo al mismo tiempo. Marcador hoy día, Ecuador-Brasil, arquitecto. Si es que empatamos es un gran resultado, créanme. Brasil no ha perdido un solo partido en esta eliminatoria. Si es que logramos un empate, y yo
no voy a caer en el error de decir vamos a ganar, y ojalá ganemos, por supuesto, pero ya que usted me pide un pronóstico, yo creo que vamos a empatar, y eso ya sería un buen resultado. Pues en este momento tenemos 6 puntos por sobre los 2 seguidores, que son Colombia y Perú. Es que ellos empatan el día de mañana y nosotros también empataríamos con Brasil, se mantendrían esos 6 puntos de diferencia, que son enormes, cuando la eliminatoria está ya por concluir y faltarían apenas 3 partidos. De tal manera que mi pronóstico es un empate. Arquitecto, usted es hombre de trabajo, usted es hombre de fe, y siga con su objetivo, que si se logra, indudablemente los ciudadanos ecuatorianos, el Ecuador entero, la clase trabajadora, es decir, la PEA, la población económicamente activa, obviamente es la ganadora. Fuerte abrazo para usted y que le vaya muy bien. Muchas gracias, y cuando usted dice que soy un hombre de trabajo, es verdad, y de fe también. Dios mediante, vamos a lograr mejores días para todos los ecuatorianos a través de políticas absolutamente claras y honestas. Muchísimas gracias por sus generosas palabras y esta entrevista. Gracias, Cleo. Abrazos, que le vaya muy bien.